El ejercicio sería este. Se estudia la resistencia a la compresión del concreto y se investigan 4 técnicas de mezclado diferentes. Se han obtenido los siguientes datos. Existen 4 tipos de mezclado y estos son las resistencias a la compresión que dan como resultado. Vamos a probar la hipótesis de que si afecta el tipo de mezclado que utilicemos, es decir, si la media de cada una de las poblaciones son iguales, quiere decir que da igual qué técnica usemos. La hipótesis alternativa sería que no sean iguales. Aquí ya en esta hoja de Excel ya copié los datos. Vamos a empezar. Susana Centeno, ¿cuál es el primer paso? Plantea la hipótesis. En este caso, ¿cuál sería la hipótesis nula y cuál sería la hipótesis alternativa? Exactamente. Nuestra hipótesis nula será la misma de ayer. Por eso la voy a copiar y pegar. La hipótesis nula es que todas las medias son iguales y la hipótesis alternativa, al menos una de ellas, es diferente. Muy bien, Centeno. Ok, ahora, hacer los cálculos a veces es lo fácil, lo que también hay que ver es entender el problema. Estamos ante una situación, ¿no? Si existen 4 técnicas de mezclado. Lo que se quiere comprobar es si da lo mismo utilizar cualquier técnica de mezclado o si hay diferencia al usarlo. Eso es al que a veces veo que tienen problemas. Sus problemas no son tantos a veces en los cálculos, porque son muy sencillos, sino en la interpretación del ejercicio. Pero creo que hasta ahorita no es muy difícil. Alondra Morales, dígame paso 2 y 3. Significación exactamente. ¿De cuánto es la significación, Morales? ¿De cuánto es la significación, Morales? Creo que perdió conexión, Morales. De mientras tomemos a alguien más. Alexander Juárez. ¿De cuánto es la significación? ¿Qué es el texto? Para que no haya excusa.
0.05 exactamente, del 5%. Y usted mismo, Juárez, dígame, ¿qué estadístico vamos a utilizar? Juárez, ¿qué estadístico vamos a utilizar? ¿Cuál sería el estadístico? Sí, Morales, no se preocupe. O usted conteste, ¿cuál es el estadístico? Ok. El F, que sería con esto. La media de los cuadrados de los tratamientos entre la media de los cuadrados del error. Ahí ya tenemos medio problema hecho. Muy bien, Morales. Estadístico F. Vamos con Enrique Sol. Enrique Sol. ¿Qué hago ahora? Ya hicimos la hipótesis y significación estadístico. ¿Cuál es el siguiente paso para hacer nuestro análisis de varianza? Buscar la región crítica. ¿Y cómo busco la región crítica? Por medio de tablas. Y bueno, para usar las tablas F necesito la significación, que ya la tengo, y los grados de libertad. ¿Cuáles serían los grados de libertad? Ah, no, no pueden ser los mismos de ayer. Si es otro ejercicio. Ah, una fórmula que di ayer. ¿Cuál era la fórmula?
No están tomando apuntes, ya los caché. Bueno, el siguiente paso sería llenar estos datos, ¿no? Obviamente con la tabla, pero ahora con los de la tabla que tenemos actualmente. Ahora Sol, para que vean que la vida da revanchas. ¿Me puede decir cuántos sería el número de tratamientos y el número de observaciones según los datos de esta tabla? ¿Cuál sería el número de observaciones y cuál sería el número de tratamientos, Sol? De acuerdo a esta tabla. ¿Alguien más? Muy bien, Domínguez. 4 y 4. Los tratamientos, ¿quiénes serían? Las técnicas de mezclado que hay en el ejercicio de ayer era concentración de madera dura. ¿Por qué? Porque estos eran los diferentes factores que había. Es decir, si había 5%, si había 10%, si había 15%. En el ejemplo de ahora hay técnica de mezclado. Tenemos una técnica 1, una técnica 2, una técnica 3 y una técnica 4. Por eso son 4 tratamientos. ¿Cuántas observaciones? ¿Cuántas veces se hizo cada experimento? Cada experimento se hizo 4 veces. El 1 se hizo 4 veces. El 2 se hizo 4 veces. El 3 se hizo 4 veces. Y el 4 se hizo 4 veces. Por eso el número de observaciones son 4. Tenemos 4 y 4. Aquí sería conveniente poner un total y aquí una media. Ya luego le ponemos color. A ver, ¿quién no ha llevado? Rodolfo Javier. ¿Qué hago aquí donde dice total y qué hago aquí donde dice media? Así es.
la suma de todo esto. Y lo mismo con cada una de las filas. Y en media, exactamente, sacar el promedio o la media de cada fila. Y sería bueno sacar la suma total, ¿no? De todos los elementos. Y el promedio total de todos los elementos. Y aquí está. Ahora, vamos a llenar esta tabla. Sabemos que si llenamos esta tabla, al final vamos a tener el estadístico F, que es el que nos va a servir para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Aquí vamos a poner SSA, SSE y SST. La suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados totales. Las fórmulas aquí están en las diapositivas. La suma de cuadrados totales es sumar al cuadrado todos los elementos y restarle la suma de todos los elementos y después elevarlo al cuadrado entre nk. Como habíamos visto ayer, este primer término lo tenemos así. La suma de cuadrados y seleccionamos toda la tabla. Y esta suma de cuadrados correspondería a este término. Ahora menos la suma de todo elevado al cuadrado entre nk. N por k. Entonces esto que ya calculamos menos, por aquí tenemos la suma total. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 4 por 4, n por k. Tenemos este valor. Esta es la suma de cuadrados totales. Ahora, vamos con la suma de cuadrados de los tratamientos. Sí, estoy grabando la clase. Suma de cuadrados de los tratamientos. Vamos a las fórmulas. Esta sería la fórmula. Como recordaremos, para calcular este término, no era más que hacer la suma de cuadrados de esto y dividirlo entre n. Menos lo mismo que en la anterior. Entonces, para el primer término sería suma de cuadrados de las sumas totales de cada fila entre el número de observaciones.
menos la sumatoria de todo elevado al cuadrado entre n por k. Y aquí está la suma de cuadrados de los tratamientos. Ahora, la suma de cuadrados del error solo es restar el total menos los tratamientos. Ya tenemos esta primera fila. Ahora vamos a grados de libertad. Los grados de libertad de los tratamientos serían k-1. Entonces es tan sencillo como simplemente poner 4 menos 1. Los grados de libertad del error son k por n-1. Es decir, k por n-1. Menos 1. De dar que 12. Y finalmente es n por k menos 1. Los grados de libertad totales, que deben dar 15. Así es. Y como les decía ayer, si nos damos cuenta, existen 4 tratamientos, por lo tanto, en los grados de libertad es lógico que sean 3. Y aquí en donde dice total, son 16 datos en total, así que tiene sentido que los grados de libertad sean 15. Y el error solo es 15 menos 3. Y el cuadrado medio del tratamiento sería la suma de cuadrados de los tratamientos entre sus respectivos grados de libertad. Y el cuadrado medio del error sería la suma de cuadrados del error entre sus respectivos grados de libertad. Así que básicamente solo es esta fila entre esta. Y esta fila entre este valor entre este. Y ya procedemos al estadístico F. El estadístico F es el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Es decir, es esta celda entre esta celda. Esta celda entre esta. 12.72. Ahora tenemos que determinar si está o no está en la región crítica. Para eso vamos a buscar F con 0.05. Recuerden que los grados de libertad nos lo dan. Por aquí lo teníamos. K-1 y Kn-1. En otras palabras, los grados de libertad del tratamiento y del error. En este caso serían de 3 y 12. Buscaríamos a F con una probabilidad de cola derecha, porque recuerden que estas pruebas son de cola derecha. Una probabilidad de 0.05, 3 y 12. 3.49. En el Minitab también lo podemos checar para tener la gráfica. $3, 12 y 0.49.
0.5. .49 y aquí igual 3.49. Como 12 está fuera de la región crítica, la región crítica sería cualquier valor mayor a 3.49, se rechaza la hipótesis nula. Y concluimos que no son iguales. Copiamos el cuadro de texto de ayer y lo editamos. La región crítica sería F mayor a 3.49. Nuestros cálculos dieron que F es 12.7281. Y decimos que F igual a 12.7281. Rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto no son todas las medias iguales, es decir, sí dan resultados diferentes dependiendo la técnica de mezclado que utilizamos. Si este mismo ejercicio lo hacemos acá en Minitab, recuerden que lo que aquí son estas filas, los tratamientos tienen que ir como columnas. Los tratamientos así que aquí ponemos el tratamiento, la técnica 1, la técnica de mezclado 2, la técnica de mezclado 3, la técnica de mezclado 4. Y vaciamos los datos 3129, 3000, 2865. Siempre fíjense, dependiendo del ejercicio o el libro o cómo hayan ordenado sus datos, quién es quién. En Minitab tienen que poner como columna el tratamiento. 2900, 3200, 3300, 2975, 3150, 2800, 2900, 2985 y 3050. Y 2600, 2700, 2600, 1765. Ahí está. Aquí lo único que hay que hacer es irnos a estadística, a ANOVA, un solo factor. Los datos están en columnas separadas y seleccionar las columnas. Columna 1, 2, 3, 4. Todas las gráficas en 1. Está el 95%. Nivel de significancia 5%. Ahí está. Y nos da que 3, 12 y 15 los grados de libertad. 3, 12 y 15. 489.000, 489.000, 153.000, 153.000, 643.000, 643.000, 163.000
ajustada 163.000, 128.000 y 128.000 coinciden. El valor F 12.73 y a nosotros nos dio 12.728, prácticamente 12.73. Y el valor P, lo que les decía, si el valor P es menor al nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula. Así que con Minitab obtenemos exactamente los resultados que hicimos aquí, obtuvimos aquí en Excel. ¿Hay alguna duda? Dudas, ahorita las que quieran. Sí, pueden trabajar en cualquiera de los dos. Obviamente hay una por otra, ¿no? Minitab es mucho más rápido, pero a veces es más fácil que cualquiera tenga a la mano Excel. A veces también no solo es tener el software, sino interpretar los datos que nos avientan. Por ejemplo, no hemos hecho. Hay tantas cosas todavía que podríamos ver, por ejemplo, qué significan estos R's ajustados, ¿no? R cuadrado ajustado, R cuadrado predicto. Eso lo van a ver en la unidad 1 de diferencial 2. Por ahí qué significaban las gráficas. Hay mucho. Ahorita más lo que me interesa es eso, que sepan aceptar o rechazar una hipótesis. Excel, pues, aquí vemos la metodología completa de cómo se trabaja estos ejercicios. Como les decía, estos ejercicios a mí se me daría muy exagerado que lo hiciéramos a mano, porque tendríamos que sumar todos estos valores, elevar al cuadrado todos y sumar. Se nos va, yo creo una semana con un ejercicio. Pero pues aquí les presento dos formas, ¿no? Minitab o Excel. Esperemos que si hubiera una tercera forma, un tercer software, una tercera opción, se los enseñaran, pero son las dos que conozco. Bueno, si no hay dudas,